Ya. Vamos a empezar entonces. Ya. Ahí sí. ¿Puede ver lo que estoy compartiendo, cierto? Sí. Sí, sí se ve. Ya. Siempre pregunto porque con esto del Zoom Sí. y la tecnología. Bueno, vamos a hacer un breve repaso, ¿cierto? De lo que vimos la clase el día sábado pasado y también, ¿cierto? Vamos a ver hoy día la clase de hoy. El sábado pasado nosotros vimos 12 preguntas, ¿ya? Que era más o menos la mitad de la prueba, y hoy día vamos a ver las siguientes preguntas. Recordemos que tienen 90 minutos para la prueba y son 25 preguntas, ¿ya? Entonces, vamos a ver, ¿cierto? Lo que vimos en la clase pasada, rápidamente, ¿cierto? Y a modo de repaso, vamos a ver, primero vimos y leímos un texto que tenía que ver con las bacterias, ¿cierto? Cómo avanzan sobre el suelo chileno, extrayendo el cobre, ¿cierto? Y que había un proyecto, ¿cierto? Había una nueva tecnología que era más sustentable, de bajo costo, que era mucho más rápida, que era mucho más barata, ¿cierto? Y leímos aquello, ¿cierto? Obviamente nos dimos cuenta que era una noticia, porque dice el diario del día, tendencia, ¿cierto? Y también vemos ahí el título, que tiene una bajada y que después tiene el lead y finalmente el cuerpo, es decir, mayor información. Número 1. La pregunta número 1 dice, ¿qué tipo de texto es el anterior? Obviamente, ¿cierto? Al ser una noticia, hay dos posibilidades, que sea o expositivo o que sea informativo, ¿cierto? Porque el fin de la noticia es informar o exponer una situación, ¿cierto? Vamos a ver ahora el propósito del texto. El propósito del texto, obviamente, ¿cierto? Al ser una noticia, es informar, ¿ya? No cabe, podría ser también exponer una situación. Pero como no está en la alternativa, ¿cierto? Siempre, obviamente, nos vamos al fin de la noticia que es y el objetivo que es informar. Vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice una pregunta abierta, es decir, yo tengo que escribir mi respuesta acá. Según el texto, ¿qué ventaja tiene la biolixiviación en relación a las tecnologías tradicionales? Y ahí nos dicen, ¿cierto?, que tenemos que escribir aquellas diferencias con respecto a las tecnologías tradicionales. ¿Cuáles son los beneficios que trae esta nueva aplicación que van a utilizar? ¿Cuáles son las ventajas? La ventaja es que reduce el tiempo y los costos de producción para separar el azufre y hierro del cobre. ¿Cómo sé yo esto? Porque lo pude ver ahí en el texto. Siempre voy a recurrir al texto para escribir algo. Recuerden, siempre en una pregunta abierta, basarse en el texto. No basarme en mi experiencia, no basarme en lo que yo conozco, sino que más bien basarme en el texto y mirar el texto, ¿cierto? Destacar el texto. Entonces, vamos a número 4. ¿Qué identifica primero la biolixiviación? Obviamente esa respuesta yo no la sé. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ir al texto. Muy bien, ¿cierto? Y ahí dice, la biolixiviación es un trabajo único. Primero identifica las bacterias. Perfecto, ahí tenemos la respuesta. ¿Qué identifica primero la biolixiviación? Las bacterias. Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra D, 4D. 5. De acuerdo con el texto, ¿qué te parece otra respuesta, cierto, abierta? Pregunta abierta, digo. De acuerdo con el texto, ¿qué te parece que se utilice este tipo de tecnología para la producción de cobre? Y ahí nosotros tenemos que fundamentar nuestra respuesta a continuación. Puede ser positiva, es decir, podemos estar de acuerdo con esa tecnología, o bien no podemos estar de acuerdo. No estar de acuerdo. Exacto. El ministerio no le interesa si nosotros respondemos positivamente o si respondemos negativamente. Lo que le interesa es cómo fundamentamos. Entonces, tendríamos que ponerle algo así. Sí, y ese sí lleva tilde porque es una afirmación, es un sí. Estoy de acuerdo con esta tecnología porque, y ahí podemos decir porque reduce los costos, porque reduce el tiempo, etcétera, etcétera.
No estoy de acuerdo con esta tecnología porque, y ahí obviamente cada uno da sus argumentos. ¿Ya? Sigamos entonces. Siguiente pregunta. Ahí. Siguiente ejercicio que vimos en clase pasada, recordemos que estamos, ¿cierto? En la clase, recordando lo que vimos en la clase pasada. Vimos un texto que sí, perteneciente al género narrativo, que era como una historia, ¿cierto? Como una especie de moraleja que nos dejaba, ¿cierto? Una fábula, y era el dedo. Se trataba de un hombre pobre, ¿cierto? Que encontraba un antiguo amigo y ese amigo tenía un poder que le permitía hacer milagros. Y lo primero que hizo fue convertir un león de oro macizo, luego un ladrillo, ¿cierto? Y él, a esa persona, ese hombre pobre, nada, con nada se conformaba. ¿Qué quería él? Quería el dedo de su amigo. Por lo tanto, él quería tener, ¿cierto?, lo que tenía su amigo. ¿Cuál es el tema de este texto? Obviamente nos damos cuenta que es la ambición, porque él quería, ¿cierto?, tener aquello que no tenía. Conectar el audio, está conectando ahí la señora Angélica. No sé si pudo conectar el audio. Abajo hay cuando uno entra dice conectar con el computador, algo así. Y ahí ya, y ahí lo pudo conectar el audio. Excelente, muy bien. Ahí está escuchando. Número 7. ¿Qué fue lo primero que el hombre convirtió en oro? Obviamente nos vamos al texto, ¿cierto? Miramos en el texto y dice que lo primero que convirtió en oro, su amigo tocó con el dedo un ladrillo que de inmediato se convirtió en oro. Ya. Lo primero que hizo, convirtió en oro un ladrillo. Lo dice ahí el texto. Vamos con la siguiente, número 8. ¿Por qué se sorprendió el hacedor de prodigios? Y vamos a ver el texto, ¿cierto? Y vemos ahí la palabra que dice sorprendido. Por lo tanto, ahí está la respuesta. Preguntó sorprendido el hacedor de prodigios. Quisiera tu dedo, contestó el otro. Por lo tanto, este amigo se sorprendió, ¿cierto? De que, por lo que dice el hombre pobre, ¿cierto? Eso de quiero tu dedo, ¿cierto? 9. ¿Por qué esta historia corresponde a un relato maravilloso? Fundamente su respuesta con información del texto. ¿Por qué es un relato maravilloso? Y lo vimos en clases anteriores. Porque corresponde a un mundo maravilloso, porque uno de los personajes tiene el poder de transformar las cosas, ¿cierto? En oro, lo que no sucede en la realidad. Por eso es un relato maravilloso. Sigamos con la siguiente pregunta, número 10. ¿Por qué el hombre pobre insiste en que los regalos son pocas cosas? Y nos damos cuenta porque desea obtener el mismo poder que su amigo. Hay una música ahí parece, ahí la sacaron. Ya. ¿Qué palabra significa lo mismo que macizo? En este caso, dice león de oro macizo. ¿Qué significa macizo? Sólido, ¿cierto? Cuando nosotros decimos macizo, un huevo de chocolate macizo, ¿cierto? Eso quiere decir sólido. Y la última pregunta que revisamos es si está de acuerdo con la actitud del hombre pobre. Marque con una X, sí o no. ¿Cierto? Entonces acá nosotros teníamos que decir si estábamos de acuerdo o no. No estoy de acuerdo porque con esa actitud nunca se conformará con lo que la vida le ofrece. Y estoy de acuerdo con esa actitud porque así el hombre pobre podrá superar los obstáculos. Obviamente es una respuesta personal. ¿En qué me tengo que hacer yo? En el texto, para decir algo. ¿Ya? Y ahora nos vamos a la clase del día de hoy, que tiene que ver con lo que vamos a ir viendo, ¿cierto? Y que les pido que vayan anotando también, ¿cierto? La alternativa, de todos modos, esta clase está siendo grabada, por lo que se va a subir al YouTube, ¿cierto? Y se las van a enviar por WhatsApp, ¿ya? Para que la revisen. Acá tenemos un texto número 3, ¿cierto? Que a simple vista yo veo que es un afiche, ¿cierto? Veo que es un afiche que dice MCA Festival 2012, Mente, Cuerpo, Alma, un gran festival el 2012, de 7 al 9 de septiembre en el Centro Cultural Estación Mapocho. Primer megavento en Chile orientado al desarrollo personal y a una vida más saludable. Viviendo el gran cambio, un Chile más humano es posible. Más de 200 actividades, talleres, foros, charlas, música, cine, contenidos,
en sala, huerto, 8 salas, huerto orgánico, clases de cocina saludable y más de 70 están de productos y servicios pensados para que disfruten una mejor salud y calidad de vida. Ahí tenemos abajo, ¿cierto? Los organizadores, está ahí Canal 13, el Mercurio, Grupo Venden, La Mutual, Natura, etc. ¿Ya? Ahora veamos. Número 13. ¿Qué tipo de texto es el anterior? Obviamente, ¿cierto? Nosotros al verlo nos damos cuenta que es un afiche. No es un reportaje, no es una crónica, no es una noticia, es un afiche. Por lo tanto, la 13, la alternativa correcta es la letra D. ¿Ya? Número 14. ¿Cuál es el propósito del texto? Voy a ir un poquito rápido porque tenemos clase hasta las 11:40, ¿ya? ¿Cuál es el propósito del texto? A. Ejemplificar cómo relajarse. B. Mostrar la importancia de meditar. C. Indicar los efectos de un cambio interno. O D. Promover un evento de desarrollo personal. Si nosotros nos vamos a el texto, ¿cierto? Nos dice la importancia de meditar. Ahí está una chica, así que una mujer, ¿cierto? Meditando por la postura que toma. Pero eso no es lo más importante. El propósito de este texto, ¿cuál es? Es promover ese evento de desarrollo personal. ¿Para qué? Para que la gente asista. ¿Ya? Ese es el fin. Eso pretende. Lo otro no es importante. ¿Ya? 15. ¿Dónde se seleccionan las actividades a las que quiere asistir una persona? Escriba su respuesta a continuación. El ciclo de actividades en www.mcafestival.cl. Y ahí lo podemos ver, ahí, ¿cierto? Donde dice www.mcafestival.cl. Ahí nosotros podemos acudir a toda la información, ¿cierto? De esta actividad. ¿Ya? Número 16, pregunta abierta también, que nos pregunta nuestra opinión. De acuerdo con la información del texto, es decir, con ese encabezado de esa pregunta, yo me tengo que basar en el texto, ¿ya? Tengo que mirar el texto. ¿Por qué el festival se llama MCA? Escribe su respuesta a continuación, ¿ya? Y acá vamos a ver, ¿cierto? Nos vamos acá al texto. Y acá mcafestival.cl. Y acá vamos viendo, ¿cierto? ¿Por qué se llama MCA? Y ahí nos damos cuenta, ¿cierto? Al mirar el afiche, que se llama mente, cuerpo, alma. Por lo tanto, la M, ¿cierto? MCA de mente, C, cuerpo, A de alma. Por lo tanto, nos damos cuenta que acá, ¿cierto? Se llama, ¿por qué el festival se llama MCA? Se llama SA porque, ¿cierto? Tiene las iniciales de mente, cuerpo y alma. ¿Cierto? Perfecto. Número 17. ¿Qué sentido tiene la imagen que aparece en el texto? ¿Ya? Mostrar los hábitos que se deben cambiar, explicar que solo pueden asistir mujeres, indicar los cursos que se impartirán o de ilustrar una posición para relajarse. Vamos a ver entonces la imagen. Acá tenemos la imagen, ¿ya? Dice, ¿cuál? Dice, ¿qué sentido tiene la imagen que aparece en el texto? La imagen que aparece es esa niña que aparece ahí. Por lo tanto, la alternativa correcta no es otra que la B. Ilustrar una posición para relajarse, una posición de yoga, ¿cierto? No es mostrar los hábitos que se deben cambiar, eso lo dice la lectura, la letra, no lo dice la imagen. Explicar que solo pueden asistir mujeres, en ninguna parte dice eso. Y la imagen no nos indica eso. Hay una mujer, efectivamente, pero no dice no pueden asistir hombres. Indicar los cursos que se impartirán, eso lo dice el texto, no lo dice la imagen. Por lo tanto, no hay otra alternativa que solamente ilustrar una posición para relajarse. Yo les voy a contar que cada vez que aparezca una imagen, ¿cierto? La imagen pretende, el fin de la imagen es ilustrar algo. Por lo tanto, siempre va a ser ilustrar. ¿Ya? 18. En la afirmación, un festival que cambiará tu visión. ¿Qué palabra significa lo mismo que visión? ¿Va a cambiar va a cambiar nuestro sueño? No, no va a cambiar nuestro sueño. ¿Va a cambiar nuestro aspecto? Podría ser. ¿Va a cambiar nuestra perspectiva? ¿O va a cambiar nuestra imaginación? Nuestra imaginación no la va a cambiar. Estamos entre dos, entre aspecto y perspectiva.
Dice, un festival que cambiará tu visión. Tu visión va más allá del aspecto, porque el aspecto puede ser el aspecto físico, ¿cierto? Por lo tanto, la perspectiva va más en lo interno. Por lo tanto, la alternativa correcta de la 18 es la alternativa C. ¿Ya? C. Vamos con la siguiente. ¿Cree que actividades como esta ayudan a tener una vida más saludable? Marque con una X, sí, no, y fundamente y escriba su respuesta a continuación. Yo acá me están preguntando a mí, por lo tanto me están preguntando si yo creo que esta actividad me puede ayudar a tener una vida más saludable. Yo aquí tengo que responder con lo que yo creo, por lo tanto voy a responder de manera correcta y completa, ¿ya? Si yo respondo, por ejemplo, em, em, las actividades me ayudan, sí, o solamente respondo solamente sí, sí. ¿Está buena o está mala? ¿Qué dicen ustedes? Si yo solamente Ah, respondo incompleta. está incompleta, muy bien, ¿cierto? Está incompleta y no voy a tener ningún punto. Y no voy a Ya. asegurar mis puntitos de respuesta abierta. Acá, en la respuesta, en las preguntas abiertas, digo, ustedes tienen que asegurar sus puntos. ¿Y cómo aseguro los puntos? Entregando una respuesta completita. Entonces, la forma que uno de repente tiene de responder es con la misma pregunta. ¿Cree que actividades como estas ayudan a tener una vida más saludable? Sí, creo que actividades como estas nos ayudan a tener una vida más saludable porque potencian la alimentación saludable, potencian el deporte, que es lo que nosotros vimos en la fecha, ¿cierto? No, no creo que estas actividades nos ayuden a tener una vida más saludable, porque este evento solamente se va a hacer ese fin de semana, por ejemplo. Ahí nosotros, las dos respuestas están correctas, ¿ya? Obviamente uno va a estar más de acuerdo en una que en la otra, pero estamos entregando argumentos en ambas, ¿ya? En ambas estamos diciendo, sí, esto pasa aquí, sí, esto pasa allá. En ambas estamos haciendo eso. Y además, en ambas estamos entregando los argumentos para defender nuestra postura, ¿ya? Nuestra postura estamos diciendo por qué. Siempre, 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 siempre las respuestas abiertas tienen que responder a un por qué. No, no sirve marcar solamente el sí o solamente marcar el no, no hay ningún punto ahí. Mejor, sí así, si vamos a solamente decir sí o solamente decir no, no nos conviene para nada. Entonces, tenemos que argumentar. Ya no puede ser cuando hay mamás que de repente dicen, sí, porque yo lo digo, o porque yo soy la mamá. Eso no son argumentos. Así que siempre responder con argumentos, y sobre todo en estas pruebas. ¿Ya? Vamos con el siguiente texto. El número 4, ejercicio, leamos el siguiente texto. Y acá tenemos una canción infantil para despertar a una paloma morena de 3 primaveras. Y dice así. Y bueno, pues un día más que se va colando de contrabando. Y bueno, pues adiós a ayer y cada una a lo que hay que hacer. Tú enciende el sol, tú tiñe el mar y tú descorre el velo que oscurece el cielo. Y tú ve a blanquear la espuma y la nube, la nieve y la lana. Y tú conmigo a cantar la mañana. Que hay que empezar un día más. Tire para adelante, que empujan atrás. Y póngase el calcetín, paloma mía, y véngase a cocinar el nuevo día. Todo está listo, el agua, el sol y el barro. Pero si usted, pero si falta usted, no habrá milagro. Esta es de Joan Manuel Serrat, un fragmento. Ya es una canción infantil para despertar a una paloma morena de 3 primaveras. ¿A quién quiere despertar ahí? ¿Quién creen ustedes? ¿A quién querrá despertar si es una canción infantil? ¿A quién querrá despertar? A la paloma. ¿Y quién es esa palomita? ¿Quiénes son? ¿Es infantil? ¿Los?
¿A qué nos despertamos nosotros para ir al colegio o algo? A los A los niños. niños. A los niños. Muy bien, ¿cierto? A eso se refiere. Vamos entonces al número 20. De acuerdo al título, ¿a quién está dirigido el texto? Vamos al título. El título dice Canción infantil para despertar a una paloma morena de 3 primaveras. Y yo les adelanté un poquito ahí el análisis, ¿cierto? Canción infantil. Ojo con eso, dice canción infantil. ¿Y para quiénes están dirigidas las canciones infantiles? ¿Para quiénes están Para dirigidas? los niños. Para los niños, ¿cierto? Por lo tanto, obviamente, si dice canción infantil, no va a estar dirigida para una mamá, para un papá, no, está dirigida para un niño o una niña. Y cuando dice para despertar a una paloma morena de 3 primaveras, ahí nosotros nos damos cuenta con el título que es para despertar a una palomita, ¿cierto? A una niñita que va a empezar el día, ¿cierto? O a un niñito. En este caso dice una paloma, por lo tanto podría ser una niña. Entonces, nos vamos acá. De acuerdo al título, ¿a quién está dirigido el texto? Y miren, aquí hay una trampa. Dice a una paloma. Si nosotros no analizamos el texto y solamente lo vemos así y decimos para despertar una paloma, está dirigido el texto para una paloma. No es así, porque dice ahí e indica canción infantil. Y las canciones infantiles no son para animales, las canciones infantiles son para niños. Y lo de paloma, obviamente, es en un sentido figurado, ¿cierto? En un sentido más cariñoso, ¿cierto? Nosotros tenemos que interpretar esa información. Y por lo tanto, ¿a quién está dirigido el texto? A una niña pequeña, ¿ya? A una niña pequeña que la levantan, ¿cierto? A una niña pequeña que le dicen que hay que levantarse, dice también canción infantil, por lo tanto tenemos ahí muchos datos que nos permiten esclarecer aquí, ¿ya? Número 21. ¿Cuál es el tema de este texto? Y aquí nos damos cuenta, al leerlo, ¿cierto? ¿Cuál es el tema? Dice, tú enciende el sol, tú tiñe el mar, tú ve a blanquear la espuma, la nube, la lana, ¿cierto? Dice acá, un día más que se va colando de contrabando, un día. Y bueno, pues adiós ayer y cada uno lo que hay que hacer, ¿cierto? ¿De qué se trata entonces? Vamos viendo aquí. Y bueno, pues un día más que se va colando de contrabando. Y bueno, pues adiós ayer y cada uno que lo hay que hacer. Lo que hay que hacer. De, ¿cierto? La llegada de un nuevo día. Por eso la está despertando la niña. Porque viene un nuevo día. Porque hay que hacer cosas en ese nuevo día. ¿Cierto? Entonces, viene un día, ese es el tema. ¿La posibilidad de un milagro? No. ¿La partida a un lugar distinto? Tampoco lo indica. ¿La alegría de cocinar en las mañanas? Ojo, que solamente habla de cocinar acá. No, no dice eso. Dice de hacer cosas, pero no dice de cocinar. Por lo tanto, la alternativa correcta de la 21 es la letra A. Vamos con la siguiente. 22. Según el texto, ¿qué es necesario blanquear? Escriba su respuesta a continuación. Acá me dice el encabezado de la pregunta según el texto. Por lo tanto, yo tengo que mirar el texto. Y dice así, me preguntaron por la palabra blanquear. Entonces yo voy a buscar en el texto donde dice blanquear. Y tú ve a blanquear la espuma, la nube, la nieve y la lana y tú conmigo a cantar la mañana. Y ahí está la respuesta. Entonces yo le escribo, es necesario blanquear, porque ahí me preguntaron, ¿qué es necesario blanquear? Si yo respondo con la misma pregunta, es necesario blanquear la espuma, la nube, la nieve y la lana, y tú conmigo a cantar la mañana, ¿cierto? Bien. 23. ¿Cuál es el sentimiento que predomina en el texto? Y acá, ¿el sentimiento que predomina será dolor? No, no será dolor, ¿cierto? Al contrario, dice un nuevo día, todo bonito, ¿cierto? No, dolor no es. ¿Será alegría? Puede ser, puede ser. ¿Será melancolía? Melancolía es como recordar algo, ¿cierto? Eh,
con esperanza, ¿cierto? Recordar algo melancólico, ¿cierto? A eso se refiere. Melancolía no hay en este texto. Agradecimiento, podría ser. A ver, estamos entre alegría y agradecimiento. Nos vamos al texto y en ninguna parte dice, ¿cierto?, que agradece algo. Por lo tanto, descartada el agradecimiento. Por lo tanto, la alternativa correcta es alegría. ¿Ya? Vamos con la siguiente, número 24. Hoy quedó corrida esa. El sinónimo de enciende en el texto. Ya eso dice la pregunta. Las alternativas son quema, prende, nubla, aviva. Si yo solamente veo enciende en el texto, ¿cierto? Eso está malo. Yo no puedo solamente revisar solamente la palabra. ¿Por qué esto se llama vocabulario contextual? ¿Qué quiere decir que sea vocabulario contextual? Que yo tengo que buscar en el contexto el significado. Es decir, que yo tengo que leer lo que me está dando a entender el significado. Por ejemplo, si yo leo, ¿cierto?, solamente manito de gato, ¿cierto?, así solito, yo voy a ver, ¿cierto?, y pensar que de forma literal es una mano de gato. Por lo tanto, yo no interpreto y no hago un contexto, no llevo un vocabulario contextual. ¿Qué tengo que hacer yo? Cuando dice el sinónimo de algo, tengo que ir al texto y ver el significado de esa palabra. ¿Ya? Y ahí obviamente yo me voy a poder dar cuenta, por ejemplo, que una manita de gato es un maquillaje, ¿cierto? O arreglarse, ¿ya? Lo mismo sucede acá. Vamos a ver la palabra enciende. Tú enciende el sol, tú tiñe el mar y tú descorre el vuelo que oscurece el cielo. Y ahí ya nos da unos indicios. ¿Será quema? Quema el sol, quema el mar, quema el velo que oscurece el cielo. No es quema. ¿Será prende? No. Si yo solamente hubiese leído la palabra enciende, lo más probable, les aseguro, ¿cierto?, que yo hubiese elegido quema o prende. Uno de esos dos, ¿cierto? Pero como yo me fui al texto y lo leí, ¿cierto?, me doy cuenta que no es eso. Por lo tanto, vamos viendo, ¿cierto? No es nubla, nubla el sol, nubla el mar, tampoco. ¿Será viva? Y sí, esa viva porque le dice, enciende el sol, ¿cierto? Que va a aparecer el sol, que se va a ver la belleza del mar, ¿cierto? El velo que oscurece el cielo, todo eso. Recordemos que en el género lírico, que la poesía, los poemas tienen mucho lenguaje figurado. Por lo tanto, obviamente en la poesía no se pueden entender las cosas tal cual dicen de forma literal, sino más bien hay que interpretarlas. ¿Ya? Entonces tenemos que es habita. 25. Lee los siguientes versos. Tú enciende el sol, tú tiñe el mar, y tú descorre el velo que oscurece el cielo. ¿Qué quiere expresar con ello? ¿Qué se quiere expresar con esos versos? Ah, que la noche va a comenzar. B, que el día comienza con neblina. C, que todos comienzan a descansar. O D, que todos deben hacer sus labores. Vamos a ir bien. Ah, que la noche va a comenzar. No, porque dice tú haces esto, tú haces esto otro, tú haces esto otro. No, no tiene nada que ver con la noche que va a comenzar. B, que el día comienza con neblina. Tampoco, ¿dónde habla de la neblina? Por lo tanto, descartado. Que todos comienzan a descansar. Al contrario, empiezan a hacer cosas. Por lo tanto, no empiezan a descansar. Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra La D. D. Que todos deben hacer sus labores. Tú haces esto, tú enciende el sol, tú tiñe el mar, tú descorre el velo, ¿cierto? Que todos empiezan a hacer distintas tareas designadas, ¿ya? Entonces sería la D. Y hemos llegado al fin de la clase de hoy, ¿cierto? Estamos justitos, nos queda un poquito de tiempo, 5 minutitos, menos de 5 minutitos. Y vamos a estudiar para la próxima evaluación. ¿Alguna duda con respecto a toda esta evaluación? ¿Dudas? No, porque la duda que tenía ya se la pregunté Ah, cuando comenzó. ya, maravilloso. Recuerden, ¿cierto?, que tienen que aprenderse lo que más les pido,
para su segunda oportunidad es que vean este texto, o sea, que vean todos estos ejercicios, que son 25 preguntas, porque lo más probable es que sea muy parecida a lo que ustedes van a tener como prueba. Entonces, de esta forma tienen que ir, ¿cierto?, analizándola, por qué es esa alternativa, ver estos videos que los van a subir, ¿cierto?, a YouTube, y para que los puedan ir revisando, ir analizando, y en cada clase yo voy explicando también por qué esa alternativa es la correcta, ¿ya? Siempre mirando el texto, siempre escribiendo una respuesta completa. ¿Nos vamos a demorar en las respuestas que son abiertas? Sí, nos vamos a demorar un poquito más, quizás un minuto más, pero nos vamos a asegurar el puntaje, ¿ya? Si yo escribo solamente, nunca el por qué solito. ¿Por qué esto? ¿Por qué hizo esto? Porque eso está malo, ¿ya? El por qué es un conector y junta dos ideas, y al colocarlo al inicio solamente porque algo, yo no estoy juntando nada. Tengo que escribir algo antes de ese por qué. Entonces tengo que escribir, sí, estoy de acuerdo, porque, ¿ya? Y ese por qué va junto. Pero siempre respetando aquello, ¿ya? Que estén muy, muy bien, que tengan un bonito, voy a dejar aquí de compartir. Dejar de compartir. Ahí sí, ya. Que tengan un lindo fin de semana, que les vaya muy bien en su prueba de lenguaje y éxito para todos. ¿Ya? Que estén muy bien, nos vemos. Chao. Gracias, chao. Gracias, de nada, gracias. Chao. Yo creo que